Hola, soy Agustín González, profesor de seguridad de la Escuela Náutica de la Universidad de La Laguna. En esta píldora vamos a hablar de las barreras de contención, vamos a hacer una descripción de las mismas y para empezar tenemos este índice donde vamos a tratar en esta exposición, pues en primer lugar, cuáles son los componentes de una barrera, las aplicaciones principales y la tipología de barreras que vamos a poder encontrar en el mercado. En primer lugar, definir que la contención de un crudo, de un vertido en el agua, es una de las primeras operaciones que vamos a realizar. Esto implica que a la hora de realizar a la hora de que se produzca un vertido, tenemos que tratar de contener el vertido que se produce para que llegue a zonas que puedan ser manchadas. La contención consiste básicamente en rodear la mancha y por lo general vamos a utilizar barreras flotantes o cercos. Esto tiene distintas zonas de aplicación. En primer lugar, podemos aplicar las barreras a contaminación del agua por descargas accidentales que se puedan producir en puertos y pantanales de carga y descarga, o derrames en maniobras de operación y grandes accidentes. En segundo lugar, el comportamiento del derrame depende del volumen derramado y del tipo de hidrocarburo y las variables de entorno. En cuanto al tipo de hidrocarburo, debemos de tener en cuenta que los hidrocarburos pueden tener distintas densidades y, por ejemplo, no es lo mismo un crudo pesado que una gasolina. En el caso de una gasolina, pues prácticamente en apenas un muy poco espacio de tiempo se va a evaporar prácticamente el 90% de ese hidrocarburo, con lo cual la utilización de barreras es prácticamente inviable. Por eso, el comportamiento de un derrame va a ser o no hacer nada, en el caso de hidrocarburos que son ligeros, o actuar, que es en el caso de hidrocarburos pesados, que es donde vamos a utilizar las barreras anticontaminación. Los componentes de las barreras pues son básicamente los que tenemos en la imagen. Tenemos un flotador y una línea, con ese flotador la barrera se divide en dos partes. Una parte que va a estar sumergida, que se define con el calado, y una parte de la barrera que va a estar sobre la superficie del agua, que es el francobordo. Debajo del agua vamos a encontrar zonas importantes de la barrera. En primer lugar, un tensor para mantener el calado fijo, el faldón de la barrera y un lastre, ¿vale? Van a ser una serie de lastres que van a mantener el calado de la barrera debajo del agua y evitar que se produzcan problemas con el oleaje. Vamos a encontrar distintos tipos de barreras en el mercado. Cada tipo de barrera va a ser utilizada para un tipo distinto de aplicación. A continuación vamos a describir cada una de estas barreras por separado. En primer lugar, encontramos con las barreras para aguas abiertas. Son barreras automatizadas, autoinflables y de flotadores cilíndricos. Son aptas para diversas situaciones y especialmente indicadas para aplicaciones en alta mar. Hemos de tener en cuenta que el oleaje en alta mar es mucho mayor que en zonas cercanas a la costa. En este tipo de barreras hemos de tener en cuenta que una sola persona puede ser capaz de, en menos de 10 minutos, desplegar 300 metros de este tipo de barreras. Básicamente están fabricadas con poliéster y recubiertas con PVC. Lo ideal de estas barreras es que tengan una gran longitud para derrames de gran capacidad. Aparte de eso, normalmente las barreras van a ir montadas en buques que son los que la van a transportar. Las barreras para aguas expuestas. Estas son aguas donde el oleaje y el viento hacen complicadas las maniobras de despliegue de barreras. Entonces tenemos que tener un tipo de barreras que permita vencer ese oleaje y esas corrientes. Son robustas y seguras con flotadores planos de espuma, se caracterizan por presentar gran estabilidad y flotación y están especialmente indicadas para su uso en mar abierto. Luego tenemos las barreras para aguas protegidas. En este caso es todo lo contrario. Estamos hablando de zonas portuarias, zonas donde no existe un gran oleaje ni existe un viento importante y poseen un diseño con flotadores cilíndricos que les da una excelente flotabilidad. Tienen un balanceo prácticamente nulo y una oscilación vertical rápida, con lo cual vuelven a su posición original en pocos segundos. Son muy robustas y resistentes a la acción de los agentes atmosféricos, hidrocarburos, productos químicos o detergentes. Y pueden ser de flotadores planos, fijos, que permiten cerca derrames de petróleo u otros contaminantes sobre la superficie del agua. Estas barreras son las que vamos a utilizar, como ya dije, dentro de las zonas portuarias,
Normalmente se disponen alrededor del buque donde se está produciendo el vertido o de la zona donde se está produciendo ese vertido. Tenemos las barreras selladoras de playas. Las barreras selladoras de playas son importantes. Muchas veces el hidrocarburo llega a la zona de costa y intenta penetrar. Cuando el hidrocarburo llega a la zona de playa, puede penetrar fácilmente en la arena. Eso implica que a la hora de realizar las labores de limpieza, pues se complique y debamos utilizar medios mecánicos importantes para limpiar esa mancha de hidrocarburo. Para ello utilizamos esas barreras. Evitamos con estas barreras que el hidrocarburo que llega a la playa se sumerja o alcance otras zonas de playa que no queremos que se manche. Son reconocidas por la gran estabilidad y excelente capacidad de sellado que ofrecen la zona límite entre agua y playa. Pueden operar en entornos de fuertes corrientes, mareas, ríos, estuarios y otras aguas protegidas, y en la parte inferior de la barrera selladora encontramos el fondo antiabrasión, importante para que a la hora de retirar la barrera, este fondo antiabrasión no se rompa la barrera. ¿Vale? Luego tenemos barreras permanentes. Estas barreras permanentes son barreras de contención con flotadores rígidos, construidas para garantizar su resistencia al paso del tiempo. Hemos de tener en cuenta que el agua salada, donde van a estar desplegadas estas barreras, va en contra de la durabilidad de estas barreras, y entonces tenemos que hacerla de materiales que permitan mantenerla durante mucho tiempo. La verticalidad de la barrera se obtiene disponiendo un fuerte y resistente tejido sobre el que se colocan simétricamente flotadores de polietileno de alta densidad. Los flotadores van atornillados por parejas, lo que facilita las labores de mantenimiento in situ y a la vez otorga una construcción robusta al conjunto. Luego tenemos barreras permanentemente sumergibles. La barrera sumergible dispone de una cámara continua de flotación cilíndrica. Pulsando un botón, pues la cámara se llena de agua e instantáneamente se hunde hasta llegar a su ubicación permanente en el fondo del mar. Y unos minutos después, si es necesario, se elimina ese agua con la que hemos rellenado la barrera y vuelve a flotar y vuelve a cumplir su función de barrera para un vertido de hidrocarburo. Está fabricada para ofrecer una larga vida de servicio, dado que va a estar en contacto continuo con el agua del mar. Las barreras con cortinas antiturbidez es una barrera especial cuando hay presencia de sedimentos áridos a la deriva que se encuentran a profundidades superiores a las que el faldón de barrera convencional puede trabajar. Esto implica que, en este caso, la barrera antiturbidez recoge en la parte inferior de la barrera recoge los sedimentos áridos. Los estibadores de barrera. En este caso no es exactamente una barrera, sino que es el mecanismo donde vamos a estibar las barreras para su transporte. Es importante que los carreteles hidráulicos son el sistema más eficaz para desplegar, recoger y almacenar la mayoría de la barrera de contención. Hemos de tener en cuenta que con una grúa podemos depositarlo sobre la cubierta de un buque y trasladarlo hasta el sitio donde se ha producido el vertido. Los carreteles están disponibles en una gran variedad de capacidades y pueden ser suministrados para montar directamente sobre una cubierta o un muelle, o montados dentro de un contenedor. Hemos de tener en cuenta que a la hora de colocar estos carreteles en la cubierta del buque, debemos soldar los mismos a la cubierta del buque, porque en el momento del despliegue podríamos arrastrar con la barrera y podríamos perder tanto la barrera como el carretel. Las aplicaciones principales que vamos a encontrar para los distintos tipos de barreras pues son básicamente tres. En primer lugar, la contención. Lo vamos a usar en corrientes mínimas o aguas tranquilas para aislar un derrame, controlar el esparcimiento y concentrar el petróleo derramado, así facilitar la recuperación por medio de skimmer o cualquier otro medio mecánico. La desviación. Las barreras se despliegan a un ángulo de la capa de petróleo que está siendo arrastrada por la corriente con el fin de desviar el petróleo hacia una zona donde podamos recoger luego el vertido. Y por último, de protección. Desplegamos la barrera para evitar el contacto de la capa de petróleo con costas marinas expuestas o lugares de recreo. Si actúan conjuntamente con material absorbente, pues las barreras también pueden utilizarse para recoger el petróleo derramado. En conclusión, en el mercado encontramos distintas variedades de barreras para la lucha contra la contaminación por hidrocarburos. Estos tipos de barreras, como ya hemos visto, van a ser utilizados dependiendo de la zona que esté expuesta a la contaminación.
Vamos a buscar, estamos buscando nuevos materiales que mejoren las prestaciones, una mayor rapidez en la respuesta y que nos permitan mantener la barrera durante mucho más tiempo. Y esta no es la línea de búsqueda de una solución de la contaminación, tan solo es un parche al problema. Hemos de tener en cuenta que la solución tiene que buscarse en la dirección de que en la prevención de los derrames y no en la mejora de los medios de contaminación, recordando siempre la máxima de que quien contamina paga. Muchas gracias.